Eric, un joven de 30 años, era un auténtico maestro de la procrastinación, un hábil evitador de responsabilidades. Su casa, ubicada en un tranquilo suburbio de Estados Unidos, era el escenario de una batalla silenciosa entre generaciones. Eric, con su aspecto descuidado y cabello rebelde, era una presencia constante en la sala de estar, donde la luz azulada de la pantalla de su videojuego arrojaba un aura irreal sobre su rostro. Los padres de Eric, Álvaro y Mirna Lozano, eran dos almas amables que envejecían rápidamente debido a las preocupaciones y la carga que llevaban. Álvaro, con arrugas profundas y cabello canoso, era un hombre de pocas palabras. Mirna, por otro lado, mantenía una expresión preocupada mientras corría de un lado a otro tratando de equilibrar las cuentas de la casa y el pequeño negocio de venta de pasteles y dulces que tenían. Un día típico en la casa de los Lozano consistía en Álvaro y Mirna trabajando incansablemente en la cocina, mientras Eric, vistiendo una sudadera desgastada y siempre sosteniendo un control de videojuego mientras se relajaba en el sofá, acumulaba tareas domésticas, y su falta de interés era palpable. «Eric, ¿podrías al menos ayudar a poner la mesa?», Mirna suplicaba, con un tono que mezclaba frustración y tristeza. Eric apenas apartó la mirada de la pantalla. «Después, mamá, estoy en medio de una misión importante». Álvaro, visiblemente cansado, trató de intervenir. «Eric, hijo, debes empezar a pensar en tu futuro. No podemos seguir así». Eric suspiró y rodó los ojos. «Conseguiré un trabajo cuando esté listo, papá. Por ahora, estoy demasiado ocupado con los juegos». Los padres de Eric intercambiaron una mirada preocupada mientras continuaban la lucha diaria por mantener las finanzas de la casa en orden. La situación se volvía insostenible y Eric parecía indiferente a la presión que estaba ejerciendo sobre su familia. Eric, un maestro de la manipulación en su zona de confort, tenía la increíble habilidad de hacer que su madre, Mirna, realizara tareas por él mientras él permanecía inmerso en su mundo virtual. Aprovechaba esta dinámica con destreza, siempre encontrando formas de mantener su posición inalterada en el sofá. Sus padres, Álvaro y Mirna Lozano, estaban exhaustos, y Eric era consciente de ello. Con su control de videojuego firmemente agarrado y los ojos fijos en la pantalla brillante, Eric se sentía invencible en su reino virtual. «Mamá, ¿podrías traerme un snack?», pidió con voz dulce, como si le estuviera haciendo un favor. Mirna suspiró y abandonó sus actividades en la cocina. Sabía que esta era una batalla perdida, pero su corazón de madre no podía resistirse a los pedidos de su hijo. «Claro, Eric. ¿Qué te gustaría?». Eric sonrió triunfante y respondió, manteniendo los ojos en la pantalla: «Un sándwich de jamón, por favor». Mientras Mirna preparaba el sándwich, su esposo, Álvaro, observaba la escena con una mezcla de frustración y preocupación. Sabía que su hijo lo decepcionaba diariamente, y esta situación venía arrastrándose durante años, empeorando cada vez más. El cabello canoso de Álvaro y las arrugas que marcaban su rostro eran testigos silenciosos del estrés que esta situación generaba. En una noche en que la tensión era particularmente palpable, Álvaro se acercó a Mirna y susurró: «Mirna, necesitamos hacer algo. No podemos seguir así. Eric está absorbiendo nuestra energía y recursos». Mirna suspiró, mirando a su hijo que ahora reía a carcajadas con sus victorias virtuales. «Lo sé, Álvaro, pero tenemos miedo de echarlo. No parece estar listo para el mundo exterior». Álvaro asintió, comprendiendo la preocupación de su esposa. La situación se volvía cada vez más difícil, y la idea de confrontar a Eric sobre su falta de responsabilidad y contribución a la familia era una tarea que los aterraba. Mientras la vida de Eric era una inmersión constante en juegos virtuales y una secuencia interminable de pedidos de comida entregados a su puerta, sus padres, Álvaro y Mirna Lozano, enfrentaban una pesadilla silenciosa. La pequeña casa de los Lozano era un microcosmos de contrastes llamativos. La sala de estar, donde Eric pasaba la mayor parte de sus días, era un santuario tecnológico. Un complejo conjunto de brillantes monitores, consolas de videojuegos y una silla de juegos ergonómica dominaba el espacio. Eric siempre estaba absorto en su mundo digital,
su rostro iluminado por los colores vibrantes de la pantalla, sus hábiles dedos danzando sobre los controles. «Mamá, pide una pizza de pepperoni extra», clamaba ocasionalmente, interrumpiendo la tranquilidad de la casa. Mientras tanto, en la modesta cocina, los padres de Eric, Álvaro y Mirna, vivían una realidad completamente diferente. Mantenían un pequeño negocio de venta de pasteles y dulces, pero las ventas estaban lejos de ser satisfactorias. La cocina era un remolino de actividad, con el horno trabajando horas extras para producir los deliciosos pasteles que a los clientes les encantaban, pero que raramente compraban en cantidad suficiente para mantener a la familia. Álvaro, un hombre de expresión estoica, se esforzaba por mantener las finanzas bajo control, mientras Mirna, con lágrimas en los ojos y manos cansadas, decoraba meticulosamente los pasteles con glaseado de colores. La rutina era agotadora, una danza incesante entre batidoras y estantes polvorientos de pasteles no vendidos. Mientras sus padres trabajaban incansablemente, Eric parecía indiferente a la situación. Hacía demandas constantes, pidiendo comida con comodidad, sin contribuir con un centavo o siquiera levantarse para ayudar. Su indiferencia ante la lucha diaria de sus padres era como una espina en el corazón de la familia, y la tensión crecía cada día que pasaba. Cada pedido que Eric hacía era como un cruel recordatorio de la falta de responsabilidad que mostraba. Sus padres se preguntaban si entendería la gravedad de la situación antes de que fuera demasiado tarde. La situación era tan desesperada que parecía una batalla perdida para los padres de Eric. Sin embargo, una nueva persona apareció en la vida de los Lozano con la llegada de Olivia, una joven abogada que llegó como un vendaval trayendo consigo la promesa de cambio. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros, y su postura confiada revelaba a una mujer acostumbrada a enfrentar desafíos. Álvaro y Mirna Lozano recibieron a Olivia con cálidas bienvenidas cuando visitó su casa por primera vez. Tenían la esperanza de que su presencia pudiera influir positivamente en Eric. Vieron en Olivia una oportunidad para infundirle un poco de responsabilidad al hijo que habían criado. Olivia y Eric comenzaron a salir juntos, y la dinámica en la casa comenzó a cambiar lentamente. A veces, Mirna los veía riendo juntos en la sala de estar, y su corazón se llenaba de la idea de que tal vez Eric finalmente estaba madurando. Tal vez finalmente ha encontrado a alguien que lo inspire a tomar un camino diferente, confió a Álvaro, uno. Sin embargo, la esperanza de un futuro mejor se convirtió rápidamente en decepción. En lugar de buscar trabajo y contribuir con los gastos del hogar, Eric comenzó a hacer pedidos cada vez más frecuentes de dinero para financiar sus citas con Olivia. Mirna y Álvaro observaban impotentes mientras su hijo parecía no preocuparse por la familia y hacía solicitudes con más frecuencia. Un día, mientras Mirna estaba en la cocina, Eric se acercó a ella, con una expresión ansiosa y evitando el contacto visual. «Mamá, ¿puedo pedir prestado algo de dinero? Prometo que lo pagaré tan pronto como consiga un mejor trabajo». Mirna suspiró y miró a su hijo con tristeza. «Eric, estamos haciendo todo lo posible para mantener las cuentas al día, y lo sabes. No puedes seguir pidiendo dinero todo el tiempo». Eric guardó silencio por un momento, pero luego su voz adquirió un tono más urgente. «Mamá, es importante. Tengo una cita con Olivia y necesito comprarle un regalo». La desilusión pesó sobre Mirna mientras entregaba el dinero a Eric. La esperanza que habían depositado en él parecía desvanecerse, y comenzó a preguntarse si Olivia tenía conocimiento de la verdadera situación de Eric. La situación estaba llegando a un punto crítico, y sus padres sabían que algo debía hacerse. Los padres de Eric, Álvaro y Mirna, vivían en un estado constante de perplejidad y preocupación. Se preguntaban si Olivia, una mujer educada y resuelta, realmente estaba al tanto de la situación de Eric, que, a sus ojos, era prácticamente un vago, que vivía a expensas de los demás. Las noches se volvieron largas e inquietas, con la pareja de mediana edad discutiendo en susurros en la habitación, tratando de encontrar una solución para el dilema que atormentaba a la familia. La situación era tan crítica que se volvía insostenible para los padres de Eric. Ahora, querido espectador, les pregunto, ¿qué harían si fueran los padres de Eric? ¿Se sentarían a hablar?
¿Lo obligarían a conseguir un trabajo y contribuir con los gastos del hogar? ¿Lo echarían de casa? Dejen sus opiniones en los comentarios. Pues bien, los padres de Eric fueron más allá. Una mañana, mientras el sol pintaba el cielo con tonos dorados, Álvaro y Mirna finalmente tomaron una decisión difícil. Sentados en la cocina, intercambiaron miradas cargadas de preocupación, sus rostros cansados reflejaban años de angustia silenciosa. Álvaro rompió el silencio, su voz llena de ansiedad. Mirna, creo que es hora de enfrentar la situación. No podemos seguir en este ciclo interminable de peticiones de dinero provenientes de Eric. Mirna asintió, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Lo sé, Álvaro, pero tenemos que ser cuidadosos. No queremos alejar a Eric de nosotros. Álvaro estuvo de acuerdo. Necesitamos encontrar una manera de resolver esto de manera que él entienda el impacto de sus acciones. Y así, después de mucha reflexión y pesar, decidieron revelar la verdad a Oliva. Sentían que era la única forma de encontrar una solución para la situación que parecía insostenible. Mirna tomó el teléfono y llamó a Oliva, pidiéndole amablemente que viniera a la casa de los Lozano esa tarde. Cuando Oliva llegó, la atmósfera estaba tensa. Se sentaron en la sala de estar y la incertidumbre flotaba en el aire. Oliva, con su postura erguida y mirada perspicaz, notó de inmediato la gravedad de la situación. Oliva, comenzó Mirna, su voz temblorosa, hay algo que necesitas saber sobre Eric y nuestra familia. Mirna y Álvaro compartieron entonces la historia de Eric, sus luchas y la dependencia financiera que había creado entre ellos. Oliva escuchó atentamente, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión. Después de la revelación, hubo un incómodo silencio en la sala de estar. Finalmente, Oliva habló, su voz calmada y reflexiva. No tenía idea de la situación de Eric, y lamento mucho por él y por ustedes en esta situación, realmente lo siento por haber pasado por esto. Encontraremos una manera de ayudarlo a cambiar. El alivio inundó a Álvaro y Mirna mientras comenzaban a vislumbrar una luz al final del túnel. Sabían que el camino no sería fácil, pero finalmente sentían que ya no estaban solos en su lucha por salvar a su familia. Después de la revelación devastadora, Oliva se encontró inmersa en un océano de mentiras cuidadosamente tejidas por Eric. La relación que ella pensaba que se construía en confianza y amor se convirtió en un doloroso espejismo. Sentada en la sala de los Lozano, intentaba procesar la avalancha de información que acababa de recibir. La conversación fluía hasta que la mayor mentira de Eric fue presentada. Eric le decía a su novia que él mantenía a sus padres, que hacía todo por ellos, y que la casa era suya, y que sus padres vivían allí por necesidad. Los ojos de Mirna estaban llenos de tristeza mientras hablaba. Oliva, lamentamos mucho no habértelo contado antes. La verdad es que Eric no nos cuida, y la casa no es suya. Oliva, con voz temblorosa, respondió, no entiendo. Eric siempre me dijo que era responsable de cuidar de ustedes. Dijo que la casa era suya, que hacía todo lo posible para mantenerlos cómodos. Álvaro, con un suspiro pesaroso, añadió, Eric construyó un castillo de mentiras, y nosotros permitimos que eso ocurriera. Pensamos que era la única forma de protegerlo, pero ahora nos damos cuenta de que solo estábamos empeorando las cosas. Oliva, mirando de un rostro angustiado a otro, se sintió desorientada. Pensó en todas las conversaciones, todas las historias que Eric le había compartido sobre sus padres ancianos y la casa que supuestamente cuidaba. La sensación de traición la dejó aturdida. Después de una larga pausa, Oliva reunió su determinación y habló con firmeza, no puedo seguir con alguien que construyó una relación basada en mentiras. Esto no es lo que quiero para mi vida. Los padres de Eric estuvieron de acuerdo con la decisión de Oliva, y sabían que era hora de enfrentar la realidad y tomar medidas drásticas para ayudar a su hijo. Con la ayuda de Oliva, planearon una forma de hacer que Eric enfrentara la realidad, por lo que decidieron que la única manera era demandarlo. Fue una medida dolorosa, pero esperaban que fuera el shock de realidad que Eric necesitaba desesperadamente. Y así, se tomó la decisión.
Se envió una carta judicial citando a Eric a comparecer en una audiencia en el tribunal. Oliva y los padres de Eric esperaban que esta acción drástica fuera el primer paso para que Eric enfrentara las consecuencias de sus mentiras y diera un nuevo rumbo a su vida. El día de la audiencia en el tribunal era frío y sombrío, como si el clima mismo reflejara la tensión que se cernía sobre la familia Lozano. Eric, ahora solo en casa, enfrentaba una incertidumbre que nunca antes había experimentado. El silencio de la casa resonaba a su alrededor, y el vacío en su pecho era palpable. En la mañana de la audiencia, Álvaro y Mirna partieron sin decir una palabra a Eric. Habían dejado atrás una atmósfera de angustia y desesperación, llevando consigo una carta judicial que describía los detalles del proceso. El papel arrugado contenía las palabras que Eric temía enfrentar, una acción legal en su contra promovida por sus propios padres. Eric, parado en la puerta de entrada de la casa vacía, contempló la carta con un nudo en la garganta. Las palabras eran un recordatorio brutal de las elecciones que había hecho y las consecuencias que ahora estaban llamando a su puerta. Con un suspiro profundo, dobló el papel y lo guardó en su bolsillo, sabiendo que ya no podía postergar lo inevitable. La audiencia en el tribunal fue una experiencia intimidante para Eric. El majestuoso edificio del tribunal parecía imponente, y el sonido de los pasos resonando por los pasillos vacíos lo hacía sentir pequeño y vulnerable. Cuando entró en la sala del tribunal, la gravedad de la situación cayó sobre él. El juez, una figura austera con gafas sobre la nariz, estaba sentado en lo alto de su estrado. Eric observó mientras los abogados que representaban a sus padres y a Oliva se preparaban para presentar el caso. Las palabras de los testigos y las discusiones legales llenaron el aire, y Eric se sintió como si estuviera en una pesadilla. Finalmente, llegó el momento de que Eric diera su testimonio. Se puso de pie, sintiendo la mirada acusadora de sus padres y la decepción en los ojos de Oliva. Las palabras salieron lentamente de su boca mientras admitía su falta de contribución a la familia. El juez, después de escuchar a todas las partes, golpeó el martillo con autoridad. Basado en las pruebas presentadas, es mi decisión que los padres de Eric tienen el derecho de tomar las medidas necesarias para proteger sus propios intereses financieros. Eric no ha contribuido significativamente a la familia, y es hora de que enfrente las responsabilidades que le corresponden. La decisión del tribunal fue un golpe duro para Eric, y sintió una mezcla de enojo y tristeza. Oliva, aunque devastada por los giros en la vida de Eric, sabía que era una medida necesaria para forzar el cambio. La batalla legal había terminado, pero el viaje de Eric hacia la redención apenas comenzaba. Cuando la audiencia llegó a su fin, Eric salió de la sala del tribunal con la cabeza gacha y el peso de la derrota aplastando sus hombros. Se dio cuenta de que su falta de responsabilidad y su comportamiento egoísta habían llevado a esta situación. Fue un momento de despertar doloroso, y una única lágrima solitaria escapó de sus ojos. Oliva, con los ojos llenos de tristeza y decepción, se acercó a Eric después de la audiencia. No puedo seguir con alguien que me miente y no enfrenta sus responsabilidades, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. La separación de Oliva fue un golpe devastador para Eric. Estaba solo, hundiéndose en un abismo de autorreflexión y remordimiento. Fue en ese momento sombrío que Eric finalmente decidió cambiar su vida. Determinado a reconstruir su relación con sus padres y mostrarle a Oliva que podía ser una persona mejor, Eric comenzó su viaje de redención. Salió de casa y encontró trabajo como mesero en un restaurante local, vistiendo un uniforme impecable que contrastaba con su antigua indiferencia hacia la vida. Se esforzaba al máximo, aprendiendo las complejidades del trabajo duro y dedicándose a cada tarea con diligencia. La vida de mesero era desafiante, pero Eric estaba decidido a demostrar su valía. Cada sonrisa sincera de un cliente satisfecho le recordaba cuán injusto había sido con sus padres, que trabajaban incansablemente para cuidar de él. Con el tiempo, Eric comenzó a darse cuenta de que el esfuerzo y la dedicación podían traer recompensas. Estaba comprometido en reparar el daño que había causado a sus padres y a sí mismo. La decisión del tribunal y la pérdida de Oliva lo habían despertado a la realidad, y estaba decidido a convertirse en la persona en la que sus padres siempre habían creído que podría ser. El tiempo pasó,
hasta que un año transcurrió desde la audiencia en el tribunal que cambió el rumbo de la vida de Eric. La transformación que ocurrió en ese periodo era palpable, visible a simple vista. Eric regresó a la casa de sus padres no solo como un hombre cambiado, sino como alguien que había renacido. Caminó hacia la puerta de entrada, y el sonido de sus pasos resonó en el silencio de la tranquila calle. Su traje elegante, impecablemente cortado, contrastaba con la imagen descuidada que había ostentado durante tanto tiempo. Cada movimiento estaba lleno de confianza, y su rostro, ahora libre de la sombra del pasado, irradiaba una determinación firme. Cuando Eric entró en la sala, los ojos de sus padres, Álvaro y Mirna, se encontraron con los suyos. La sorpresa y la alegría se mezclaron en sus rostros cansados, y la esperanza que había desaparecido desde hace mucho tiempo ahora volvía a encenderse. Álvaro miró a su hijo con orgullo, sus ojos húmedos. Eric, pareces un hombre completamente diferente. Estamos muy orgullosos de ti. Mirna, con una sonrisa radiante, añadió, nunca perdimos la fe en ti, hijo. Sabíamos que tenías un potencial increíble. Eric expresó su gratitud a sus padres, las palabras fluyendo desde su corazón renovado. Tomaron una medida drástica para motivarme a cambiar, y nunca lo olvidaré. Lo siento mucho por todas las veces que los decepcioné. Su transformación no se detenía solo en la apariencia. Eric ahora tenía un trabajo como gerente en el restaurante local, donde sus habilidades de liderazgo y dedicación fueron reconocidas. Quien lo hubiera dicho, que pasaría de ser una carga para sus padres, una persona que apenas se levantaba de frente a las pantallas, a ser gerente del restaurante en el que comenzó como mesero. Había crecido tanto que incluso había adquirido un automóvil nuevo, un símbolo tangible de su progreso. Eric también decidió intentar reencontrarse con Oliva, la mujer que lo había abandonado debido a sus actitudes y mentiras. Con humildad, la buscó y compartió su viaje de redención. Oliva, después de ver el verdadero cambio en Eric, se dio cuenta de que estaba genuinamente comprometido con su transformación. Los dos reavivaron su relación con una comprensión más profunda y una conexión más fuerte que antes. La familia Lozano, que antes estaba llena de tensión, se convirtió en un lugar de amor y apoyo. La segunda oportunidad que se le dio a Eric resultó en una transformación profunda, no solo en su vida, sino en la vida de todos a su alrededor. Aprendieron que a veces se requieren medidas drásticas para fomentar el cambio y abrir puertas a un futuro más prometedor. La familia Lozano pasó por un periodo de dificultades que puso a prueba sus límites y su capacidad para recuperarse. La transición de Eric de un joven descomprometido a un hombre transformado no fue un viaje fácil, pero cada obstáculo que enfrentaron sirvió como un escalón en su ascenso hacia la redención. Las mañanas en la casa de los Lozano ahora comenzaban con una energía diferente. El sol entraba por las ventanas e iluminaba la sala de estar, trayendo consigo un sentimiento de renovación. Las tensiones que solían rondar en el aire se habían disipado, reemplazadas por un aura de aceptación y apoyo mutuo. El desayuno era un momento especial para la familia. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, Álvaro, Mirna, Eric y Oliva compartían risas y cuentos. Los recuerdos amargos del pasado parecían distantes a medida que todos se reconectaban como nunca antes. Eric ahora desempeñaba un papel activo en las tareas domésticas, después de regresar a vivir con sus padres, ayudando a preparar el desayuno y cuidando la casa que antes había descuidado. Mirna lo miraba con orgullo mientras su hijo lavaba los platos con cuidado y atención, algo que nunca imaginó ver. Oliva, que había decidido darle a Eric una segunda oportunidad, también notó el cambio profundo en su pareja. Estaba impresionada por su compromiso en ser una mejor persona, y la conexión entre ellos creció más profunda cada día. Por la noche, la familia se reunía para compartir sus experiencias y planes para el futuro. Las conversaciones estaban llenas de esperanza y determinación, y todos estaban enfocados en construir un futuro más prometedor juntos. La casa de los Lozano ya no era un lugar de conflicto y desesperanza, sino un refugio de amor y apoyo. Habían aprendido, de la manera más difícil, que a veces se necesitan medidas drásticas para fomentar el cambio.
Este viaje de transformación trajo una comprensión más profunda del valor de la familia y la importancia de enfrentar los desafíos de la vida juntos. A medida que pasaba el tiempo, la familia Lozano continuaba fortaleciéndose y creciendo, recordando siempre que con amor, paciencia y compromiso, podían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Era un testimonio vivo de que incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la resiliencia pueden abrir puertas a un futuro más brillante y prometedor. Esta fue la historia. Gracias por ver hasta aquí. Y hasta la próxima.